Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos y amigas de FETACUM. Buenas noches, bienvenidos a su espacio de Carlos Valencia, suicidólogo, y al mismo tiempo estamos pues todavía festejando nuestro noveno aniversario. Para mí es de mucha alegría y satisfacción poder acercarme a todos ustedes y decirles gracias. El día de mañana cerramos nuestras actividades de celebración con la última película y ojalá que, bueno, pues nos puedan acompañar. Hoy tuvimos esta película de horas, estuvimos con Ángela y con Gaby, que de verdad, pues es un equipo maravilloso el que tengo la fortuna de, de compartir esta experiencia de la prevención del suicidio, de los aspectos de la tanatología. Disculpen el entrar un poco tarde, estábamos trabajando en unas situaciones que se nos presentan también. Ustedes saben que dedicarse a esta situación de la prevención del suicidio tiene sus notas particulares y tiene su satisfacción de manera que, bueno, pues gracias por estar aquí. Y muchas gracias, señora Santa, por seguir en Marta. Te mando un abrazo, buenas noches, qué bueno que están aquí viendo el video. Pues hoy es un tema que tiene mucho que ver con lo que el mundo, este lunes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues nos presenta una de las facetas. Yo voy a presentar un, una percepción fenomenológica. Corría el año de 2018 y, y me invitaron precisamente el DIF Nezahualcóyotl. Buenas noches, Oli. Me invita a dar precisamente en el Día Internacional de la Mujer un discurso y obviamente muchas personas que estaban ahí pues decían que tantas personas que podían haber invitado para el Día Internacional de la Mujer, porque me habían invitado a mí. Entonces yo les decía, bueno, pues no se preocupen, la cuestión de acá es como entender el hecho de lo femenino, del ser mujer, y esta parte como de la fenomenología feminista, que así titulé esa conferencia ese día. Hoy voy a hablar un poco porque me parece sustancial que desde ese 2017-18 que yo traía a cuentas este discurso, pues ahora me da mucho gusto poderlo transmitir años después con una visión diferente y relacionarlo con el suicidio tiene como elementos que siempre van a ayudarnos a comprender este fenómeno. Y bueno, pues gracias Ángeles por estar aquí, Azul Violeta, muchas gracias. Para mí es un placer, de verdad, el poder estar primero en este aniversario, en esta semana de aniversario. Pues segundo, que ya estamos planeando el 10º aniversario, que esperemos sea de manera presencial, que puedan estar ustedes con nosotros, viéndonos cara a cara, viendo nuestro rostro, juntando nuestros corazones, podernos darnos un abrazo y decirles gracias, gracias por estar aquí durante estos 10 años. Les recuerdo que el día de mañana, bueno, pues se cierra nuestra semana de festejos. No se pierdan la película, no se pierdan las intervenciones y agradezco públicamente a todo el equipo de trabajo que esta semana han estado maravillosas. ¿Qué más puedo hablar yo sobre mujeres, sobre feminismo, si estoy rodeado, mi círculo rojo de la Asociación de Mujeres Maravillosas, brillantes, bondadosas, son muy buenas personas, y en la extensión de que generan bien a los demás. Y de verdad, le agradezco mucho a Ángela, a Gaby, a Lynn, a Oli, el que me permitan estar están en su vida y ellas en la mía, creando vidas y dándole sentido a la vida de muchas personas. Muchísimas gracias, de verdad les agradezco el que hayan confiado en su servidor y que sigan confiando y que seamos una relación siempre pro de los demás, de aquellos que a lo mejor se les pierde la brújula, que ayudemos a, a encontrarla. Y en ese sentido, les decía que en el 2018 me invitan a dar una conferencia y yo decía, bueno, pues adelante, ¿no? Platicamos, la damos, no pasa absolutamente nada. Pero yo planteaba una propuesta fenomenológica de lo femenino y es mi parte femenina y es mi parte
poder comunicar cómo yo veo en lo que, en lo que hemos conformado el nuevo rostro y el corazón de este feminismo, de esta visibilidad. Y primero, parto de la idea de que la fenomenología, tal vez voy a ser un poco técnico en algunos momentos, pero la fenomenología es un humanismo, es decir, es integral, con aplicaciones, por supuesto, en lo femenino. Es tomar conciencia de las diferencias de lo humano y cómo se interrelacionan con estas identidades pretendidas. Es decir, la fenomenología feminista debe buscar una identidad. Pretendemos dar a conocer una identidad. Y esto es por lo cual nosotros estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer desde este viernes, pero por supuesto de manera activa el lunes 8 y durante todo el año, por supuesto. La fenomenología ofrece recursos en su método y en sus conceptos que pueden ayudarnos a superar la oposición entre feminismo de diferencia, que muchos se quedan ahí y muchas se quedan ahí, a un feminismo de la igualdad. Un feminismo porque somos diferentes, no, yo diría un feminismo desde la igualdad, así como una alternativa de un feminismo de la fisis, un feminismo natural, este que está ahí y que solamente hay que verlo, y otro feminismo de construcción, que se va construyendo. Esto nos ayuda a crear una fenomenología feminista muy importante en cualquier movimiento, debe haber de fondo, y yo lo platicaba muchos años, hace mucho tiempo con Ángela, que la vieron hace rato con Gaby, y le decía, es que si no hay un elemento epistemológico, filosófico, una experiencia narrativa que sostenga cualquier ideología, el problema es que si esto está firme, cualquier ideología con el paso de los tiempos se empieza a descomponer. Y si nosotros de alguna manera la generamos, de alguna manera la fundamentamos, entonces no va a perder no va a perder su validez ni va a ser caduca, ni va a ser, y yo ponía de ejemplo que cuando en 1994 que el ejército zapatista viene a la Ciudad de México, que generó muchísimos elementos como de cambio social, de justicia social, y que muchos de los que estábamos en algún momento, pues chavos, pero con estas ideologías algunos de la filosofía de la liberación, otros de la teología de la liberación, buscando, ¿no? Como identificarnos la opción preferencial por los pobres. Entonces, siempre va a haber, pero si no había una filosofía de fondo, una epistemología que soportara contundentemente cualquier ideología, entonces estas ideologías pueden estar volviéndose, y yo le decía esto a Ángel en su momento y a la gente, es decir, si podemos transformar la ideología en filosofía y que esta filosofía, yo le decía, yo la proporía como una fenomenología feminista, va a tener mucho más peso y no caducidad. Y no vamos a ver los despropósitos de las críticas sin sentido que se hacen a los movimientos por el simple hecho de porque golpetean mi beneficio particular o ideológico. Entonces yo le decía, lo femenino debe aportar a la sociedad una concreción, a la abstracta neutralidad de la subjetividad de la fenomenología. Si la fenomenología cabemos todos y es un humanismo por ser subjetivo, entonces dejemos de ser neutrales. Y lo vamos a poder ver en, pasado mañana, el lunes, y decir, hay gente que se va a abstener de emitir un comentario, hay gente que se va a ideologizar y va a ser radical, y hay gente que va a decir que esa es la forma en cómo imponemos, más que proponemos, una fenomenología feminista. Lo que sí es claro es que el feminismo debe seguir denunciando lo institucional, desde crítica profética, mordaz a las instituciones y hacer una denuncia siempre pública en donde debe asociarse y debe disociarse la mujer como cuerpo objeto, en este sentido, y que esté sobresignificada por él, es decir, que se defina el feminismo por una imagen externa, por su ser inmanente, que de ningún modo es el cuerpo sujeto, del que habla la fenomenología.
el ser verticalmente erigido en este mundo. Es decir, necesitamos estar como muy conscientes de cuando hablamos de feminismo fenomenológico, no estamos hablando solamente de la relación cuerpo-objeto. Las mujeres en las sociedades sexistas, lo sabemos bien, porque nuestra sociedad es una, son relegadas a una esfera de lo privado. Y de ahí, de esto de lo privado y de lo oculto, surgen, ¿no? De una manera, de una cultura, a veces del resentimiento, del enojo, y de manera justificada, y que a algunos no les parecerá, pero si hay sociedades que hace esta exclusión y esta separación, por supuesto que va a haber una consideración opuesta, una reacción opuesta a esa fragmentación que va a gestar de manera inferior, pero al mismo tiempo se manifiesta de manera pública, el ya no sentirse excluida, sino de ser vista. Pero mi opción es ser vista como una política exitosa, que es necesaria ese discurso porque no encuentran lugares en sí mismos de manera de fuegos artificiales, es decir, que no se distraigan con las luces, sino que vean el origen fenomenológico del porqué de la reclusión, del aislamiento. La fenomenología feminista se descubren adoptando una actitud que permita primero tomar conciencia. Este es la preocupación básica, desde mi entender, que la sociedad tome conciencia de lo que está pasando, de nuestros prejuicios, clarificar muy bien el movimiento, clarificar la fenomenología feminista, el cómo participar, que nos hagan o que nos digan cómo participar. Por ejemplo, hay investigadoras, hay una serie de situaciones de tomar una actitud reflexiva en sí misma para poder crear y reactivar conceptos y categorías que sean operativas por el mismo feminismo. Si yo les preguntaría, ¿cuáles son los conceptos y categorías operativas del feminismo fenomenológico? Que ahorita más adelante yo quisiera profundizar. Unos conceptos operantes en la fenomenología útiles para el feminismo, a los que ya hemos hecho referencia, son subjetividad, o sea, se vale ser subjetivo, intersubjetivo. Por eso, la fenomenología, más que atender a los efectos discursivos en el cuerpo, se concentra en el papel formativo. O sea, tenemos que formar, así como lo hacemos en la tanatología, a lo mejor en la parte educativa, de hablar no nada más de los éxitos por estudiar, sino de las pérdidas en el proceso también de crecimiento, debe haber un elemento de discurso formativo en la educación, de la experiencia para abrir posibilidades, no nada más en el ámbito corporal, sino aquellos elementos de discriminación en todos los campos de la sociedad, de identidades personales, porque no obedecen la diferencia o porque son diferentes de manera complementaria o que son deconstruidas, sino lo importante del feminismo fenomenológico es que nos muestren una variedad, de modo en que nosotros podamos relacionarse con el mundo de manera deconstruido y no de alguna manera resentida. Y que obviamente en efecto el resentimiento es más visible que la deconstrucción fenomenológica. Tales tipos asocian experiencias, identidad en el seno de las diferencias, contribuyendo a construir una subjetividad relacional. Esto es, ¿cómo podemos relacionarnos con lo femenino desde la subjetividad, desde las intersubjetividades? Las personalidades y los tipos fenomenológicos ayudan bastante. Como acabamos de ver, hay que establecer primero una identidad de género, siempre entendido como procesos que se viven con sus particularidades, en el seno de la diferencia, no de la uniformidad. Estas interesan al feminismo en tanto conformaciones de la identidad femenina, teniendo en cuenta que las diferencias no vienen impuestas conceptualmente, sino que se dan entre tipos preconceptuales, es decir, el cómo me miras y el cómo te quiero ver.
La supresión de las discriminaciones en razón de ellas, es decir, de los prejuicios, deberá partir de los individuos que están formados en una cultura en donde se toma partido, pero no siempre conciencia de la propia existencia, y que esto nos vuelve poco operantes, poco representativos, y por eso es necesario y preciso una fenomenología feminista. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, considero, sacar a la luz estos tipos que, al depositarse principalmente de modo pasivo, son difíciles de detectar. Esos pequeños silencios o omisiones o esas no levantadas de mano en donde la gente no podemos detectarlas. Por eso hay que alzar la mano. ¿Hasta dónde? Hasta donde se vea. Y pueden originar discriminaciones implícitas, que son más perniciosas que las explícitas. Segundo, preguntarse por el origen de los tipos de género y el modo en el que se han establecido nuestras experiencias y nuestras culturas. Habituarse a percibir, tercero, habituarse a percibir de otra manera, de acuerdo con la experiencia, sin necesidad de construir conceptos. Por ejemplo, falsas generalizaciones, ¿no? El generar faltas expectativas. Nosotros, los suicidólogos, sabemos, y es algo que agradecemos, pero también nos molesta en cierta manera, que solamente los 10 de septiembre o las semanas de septiembre, los primeros días, es cuando la gente empieza a visualizar un poco el fenómeno del suicidio. Y que si bien decimos, esto es lo que hay, nos preguntamos sobre la fenomenología del suicidio es por qué no lo quieren ver y por qué nosotros lo vemos de diferente manera y es la manera en que nosotros hablamos del suicidio. Por eso, para nosotros en FTACUM es muy importante, primero, tener una epistemología, una filosofía, que en este caso es la fenomenológica. Es fundamental para progresar hacia una identidad abierta, caracterizada por la unidad en la diferencia. Aquí nosotros decimos, ¿quién se suicida? ¿Quién lo intenta más? Todos sabemos, y es sabido, que los hombres se suicidan más y las mujeres lo intentan más. Aquí la pregunta es, ¿eso es relevante para el ser mujer o para ser hombre? ¿El ser hombre? ¿Qué significa eso en esta sociedad? ¿O estamos hablando de que se pierde una vida por mano propia? Las reflexiones tienen que ir por esas tres vertientes. Entonces buscamos la unidad que nosotros interpretamos como articulada. No podemos generar unidad sin articulación entre todas las voces y un diálogo que busquemos identidad, pero sí, nunca uniformidad. Siempre estamos buscando la unidad social. Por eso decimos que la prevención del suicidio es justicia social, porque buscamos unidad, no uniformidad. No todos debemos pensar como tú, ni como yo, ni yo siempre voy a pensar como tú, ni tú como yo, porque eso rompe la unidad y plantea un despropósito a la fenomenología, porque no me permite ser. Yo también tengo una voz que decir, o una voz que debe ser escuchada, y un rostro y un corazón que debe ser entendido, comprendido de alguna manera. La reflexión a la que nos referimos no pone por encima de toda la experiencia, pero sí es el eje, sí es el centro, sino que tiene como objeto profundizar en esta experiencia. Vean ustedes, escuchen las experiencias. Hoy vimos, escuchamos las voces de un grupo de mujeres violentadas por un candidato al gobierno de Guerrero, en donde un grupo de mujeres decían, no es posible, no cabe la posibilidad de que nos estén haciendo esto. La fenomenología feminista te diría, ¿por qué no escuchan esta voz? ¿Qué está diciendo de fondo? ¿Por qué el recurso es no encontramos factores? Entonces, son los discursos cualitativos y cuantitativos. Son los discursos oficiales y las narrativas, estas narrativas que a veces la gente no pretende o no quiere o no desea escuchar.
La tarea de la fenomenología, entonces, es hacer visible nuestra precomprensión ontológica del mundo. Así como estas mujeres ven el mundo, así no lo quieren comunicar. Pero hay gente dentro de este fenómeno, que es la realidad, que es la sociedad, que también deviene y nos dice, este mundo debe ser diferente. Y resulta posible la emancipación, pero también la opresión de aquellos que no tienen la posibilidad de que su pensamiento sea interpretado, sino silenciado. La fenomenología o la fenomenología feminista nos dice, necesitamos hacer visible nuestro pensamiento, nuestra experiencia, que tenga sentido para otros. La pregunta es, ¿por qué no lo tiene? En, les comentaba del zapatismo. Cuando llegan a Ciudad de México, la gente se vuelca por Ciudad Universitaria, ahí fuera de la Plaza de Rectoría fue la toma y estábamos muchos entusiasmados, ¿verdad? Adolescentes o jóvenes y felices y ver al comandante Marcos y el discurso y a lo mejor en esta parte todavía de sentirse parte de algo. Pero 2 días después, y esto me estoy yendo muy lejos, veíamos en los medios, veíamos en la prensa escrita, medios de comunicación, y la gente, el sentir de la gente decía algo así como, y lo voy a decir literal, o sea, estos pinches indios que nada más están interrumpiendo el tráfico y cerrando calles, pinches mugrosos, mejor regresen a su pueblo. Lo que se volvió verbena cuando llegaron 2 días después era un despropósito para muchos, porque tenían que ir a trabajar. Porque no habían encontrado en el discurso zapatista la fenomenología del espíritu. No habían encontrado su ser ahí. Y nosotros pensamos que si la gente no la sensibilizamos y lo único que hacemos es presentarnos con mazo o con machete o con golpe o con puño, la gente no va a tomar conciencia, va a tomar represalias, va a tomarse a la defensiva, va a crear barreras, así como ya está ahí el Palacio Nacional ahorita. Porque no hemos entendido o no hemos sabido comunicar el fenómeno. Y por eso el otro prefiere replegarse y el otro atacarse. Y en esta dialéctica, pues sabemos quién pierde. Lo femenino nos ha enseñado, uno, y que esto no hay que perderlo, a sospechar. ¿No suena sospechoso el hecho de no escuchar esa voz? Son los padres de los sospecha, Freud, Nietzsche, ¿no? Marx. Nos enseñaron a sospechar de lo que el mundo nos dictaba como verdadero, bueno y real. Nos enseñaron a sospechar. El feminismo nos enseña a sospechar y a reconocer las diferencias importantes en la constitución de la experiencia de las mujeres. Por su parte, la fenomenología trascendental ha profundizado en la experiencia evitando los reduccionismos, que somos fáciles para reducir a las personas o a sus movimientos. Ahora se llama minimizar o no validar. Finalmente, la fenomenología de la existencia pone 4 puntos, ha incardinado las experiencias en múltiples situaciones, descubriendo que no se mantienen en las determinaciones orgánicas de los sexos, sino en los estilos y comportamientos que se configuran en la vida intencional. La noción fenomenológica de estilo, entre comillas, permite desarrollar una fenomenología de la existencia femenina encarnada, que no sea una simple negación de la masculina, porque esto es muy importante. No, el feminismo no es lo contrario ni la negación de otra cosa, es la unidad, buscamos la unidad. Y yo terminaba esa conferencia, ahorita fue como a grosso modo, a modo de conclusión. Los estudios fenomenológico-feministas arrojan, entre otros, los siguientes rendimientos. Uno, otorgan voz y hacen visibles las contribuciones de las fenomenólogas a la tradición filosófica. Lean, hay que leer a las fenomenólogas. Dos, ponen de manifiesto la incidencia de las habituaciones corporales y la sedimentación de las experiencias en las diferencias de género. Y tercero, exploran el cuerpo vivido como un yo puedo, sus diversas modalidades de realización y la discriminación, así como la sobreobjetivación que sufren los cuerpos de las mujeres. 4. Conciben la razón encarnada, de modo que, como hemos sostenido,
el feminismo debe ser crítico de la razón patriarcal que converse en el telos, es decir, el propósito de la razón fenomenológica es convencer con la razón y no con el puño. Fenomenología y feminismo nos permiten, pues, comprender que la razón no es lo opuesto al cuerpo y que no toda razón es abstracta y dominadora. El desarrollo de sus potencialidades incumplidas implica dejar de entenderla como un privilegio de un solo género para asumirla, en palabras de Husserl, padre de la fenomenología, como tarea infinita y responsabilidad común para la humanidad. Movimiento que no humanice, deshumaniza. Por ello, la fenomenología no solo contribuye temática y metodológicamente al feminismo de la diferencia, sino que también es apreciada por el feminismo vindicativo de la igualdad. Movimiento que no genere la igualdad y la unidad es un despropósito. Es posible un feminismo que persiga una igualdad, que procesualmente se realice en el seno de las diferencias y dignifique los que convenzca lo que va a converger, a generalizar y fomentar en todos los seres humanos. Si no, se vuelve un despropósito. Si no, se vuelve una especie de desgaste de las instituciones y de los pensamientos. Así se soslaya el relativismo extremo, porque constatar las diferencias no es legitimarlas, todas solo por serlo. Esto llevaría a la indiferencia absoluta frente a ellas y lo veremos el lunes. Va a haber gente comprometida y otra gente totalmente indiferente, porque hemos equivocado toda ideología que no descanse en una fenomenología o a lo menos en una filosofía, esa es nuestra perspectiva, se va a perder. Si nosotros fuéramos única y sencillamente personas con un sesgo animista de no te quites la vida porque Dios te va a castigar, porque el único que quita la vida es Dios y tú la debes de conservar y buscar la culpa y buscar el despropósito y generarte miedo y te vas a ir al infierno, pues esas narrativas que no convocan a la unidad, esas narrativas que no generan sentido a la existencia, que no buscan el bienestar, pues desaparecerán, como han desaparecido. Que algunos todavía trasnochados las digan, ese es otro problema. Pero que no generen vida, entonces si no quieren desaparecer este feminismo que se base en una ideología, mejor que se base en una fenomenología, en una filosofía, porque así este relativismo extremo va a constatar que las diferencias son necesarias, las vamos a legitimar, todos solo por serlo. Esto llevaría a la indiferencia absoluta frente a ellas. Cuando nos dicen a nosotros, ¿por qué se suicida la gente? Mucha gente lo piensa, aunque no lo diga, y otros sí tienen, porque la ignorancia da valor, a decirlo, se matan porque están locos. O sea, no le validas tu historia, no validas la historia del otro. Entonces, a la pérdida de todo significado, que pudiera dar lugar a un discurso y a una reivindicación. Nosotros tenemos a los sobrevivientes como elemento que reivindica la forma de estar en el mundo. Gracias a ellos, a los que lo han intentado y no se han quitado la vida por mano propia, a los que aún así que su familiar se haya suicidado, porque lograr que alguien no lo haga es una tarea titánica que hay que valorarlo siempre y para siempre. Y en ese sentido se puede compartir la vida. Este es el sentido, asimismo, de la fenomenología, que adopta la actitud personalista en su trato con los seres humanos y con sus obras. Todo aquello que genera vida, que unidad construye y propone, debe ser tomado en serio. Y eso desde lo femenino, es decir, desde la fenomenología feminista. Porque comprender el suicidio desde una perspectiva de género, ya el doctor Barroso Martínez de la UAM escribía, si nosotros decimos que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial y está caracterizado por ciertos factores, diferencia de tasas, de promedios de empleados entre hombres y mujeres de todas las partes del mundo, la discusión sobre la categoría género sostiene entonces, y aquí está el tema, que hay identidades universales de lo masculino y lo femenino. ¿Qué significa eso? Significa que están dentro de procesos sociales históricos que hacen que la sexualidad se viva de formas singulares por los seres humanos.
Entonces es necesario si queremos hablar de la relación entre eh, suicidio y mujeres y lo femenino, responder algunas preguntas para entender el suicidio como un fenómeno social. Al final, nosotros en FTACUM decimos, al final no son cuántos, cuántos se han suicidado en lo que va de la pandemia, que es una pregunta que a muchos le interesa. Ojalá pudiéramos responder quiénes se han suicidado y por qué. Es responder a estas preguntas para entender como un fenómeno social el suicidio. Porque este dato de las mujeres lo intentan mal, los hombres lo... Sí, está bien, dentro del proceso de saber, pero esta persona nos deja una tarea, nos critica nuestras instituciones, nos hace creer que los límites de la familia y los límites del sentido de lo humano están totalmente desquebrajados cuando una persona se quita la vida, más allá de si es hombre o mujer. Porque la pregunta suicidológica sería, ¿lo suicida impacta más en lo masculino o en lo femenino? Entonces los números se cambian. Porque es fácil decir los hombres tanto, los hombres mujeres. El suicidio y su relación con lo masculino y lo femenino. ¿Qué es lo masculino? No es lo mismo que hombre. ¿Qué es lo femenino? No es lo mismo que mujer. Cuando dices masculino, ¿significas objeto sujeto en relación a la sexualidad o al sexo? Tampoco. Entonces verán que la reflexión a veces son muy parcas o poco profundas en ese sentido. Necesitamos que la investigación, sí, sea cualitativa sobre el fenómeno de suicidio. No ha logrado responder satisfactoriamente la pregunta sobre la relación entre las vivencias de las sexualidades y las formas de pensar y sentir que explican la muerte por mano propia. Esto se debe a que la discusión sobre la categoría género se ha centrado mayoritariamente en la diferenciación anatómica fisiológica entre sexo y género, sino que se haya avanzado lo suficiente y no se ha hecho en el campo de los estudios de la salud mental. En la discusión epistemológica sobre lo similar y lo diferente o sobre la producción del conocimiento como un determinante social, en sí mismo es una comprensión de este mismo tema. Para comprender entonces el fenómeno y no quedarnos en el número nada más, para comprender el fenómeno del suicidio desde un enfoque de género, es necesaria una perspectiva, y esto lo hacemos, me parece, y lo hacemos bien en FTACUM, ser transdisciplinarios. La gente nos ha dicho, yo cuando veo sus programas de los diplomados veo que meten cuestiones de bioética, derechos humanos, que meten cuestiones de los aspectos legales, que meten filosofía, antropología, sociología, tonatología contemporánea. Es decir, buscamos ser transdisciplinarios que nos permita articular los conocimientos sobre la relación entre lo general, lo particular, lo singular, lo biológico, lo cultural. Repensarnos como sujetos y objetos de conocimiento en tiempo y generar sistemáticamente procesos para escuchar legítimamente todas las voces. Cuando escuchas la voz del otro, no es necesario que grite. Por eso necesitamos estar conscientes de esta realidad. Un fenómeno que se dio durante la pandemia que no hemos registrado después, creo que fue la secretaria de Gobernación, me parece, que decía que había un aumento del 80% en violencia doméstica. Y yo decía, pues altísimo, altísimo. Entonces, necesitamos, pues, revisar esos números, pero de que es una realidad lo es. No sé si sea el 80%, la verdad. Pero de que hay un aumento en la violencia doméstica, por supuesto. No todas las familias se conformaron y se comportaron de la misma manera. Y eso es verdad. El ITESO, dos profesoras, el profesor Luis Miguel Sánchez y la profesora Teresita Morfín, hacen una investigación ya en 2015, o sea, es decir, como no es un fenómeno, o sea, no es un fenómeno actual, sino había una relación directa entre la violencia doméstica y asociado con conductas suicidas en mujeres víctimas de esta situación. Sin embargo, ellos ponen, y lo constato, son limitados los estudios que dan cuenta de esta dimensión subjetiva entre ambos hechos.
El objeto del trabajo de esta investigación fue evitar la violencia doméstica en mujeres adultas que han intentado suicidarse y que se les ha preguntado cuál es el motivo por el cual han intentado suicidarse. Ya no soporto esto, el abandono, la presión psicológica, la violencia psicológica. Y estos resultados de esta investigación, y de manera para ir aterrizando, lo que necesitamos hacer, y nosotros lo estamos diseñando de alguna manera en nuestro observatorio sidológico, que ya saben que lo estamos, pues estamos en esta unión con SAC Fundación, que es maravilloso trabajar con gente tan profesional y que de alguna manera nosotros estamos convencidos de que debemos impactar en la forma como México se está viendo en relación a la mujer, a lo femenino y al suicidio que nos interesa, que son visiones que no ven. Es decir, hay instituciones que no ven esta realidad del suicidio, que no ven esta situación de lo femenino y del daño que está generando el suicidio en las familias. Estos modelos que queremos implementar son modelos que deben enfatizar en las necesidades, uno, y esto por ahí vamos siempre, por el autocuidado personal. El autocuidado personal debe ser tu prioridad. No permitas que alguien más te cuide, porque no es su prioridad. El autocuidado es tu responsabilidad. El ejercicio de la libertad. Generar políticas públicas, generar instituciones y discursos internos dentro de la fenomenología o del método de aplicar las cosas de el ejercicio de la libertad de expresión, de expresarte con libertad, la autonomía en las tomas de decisiones. Esto debe enseñarse desde la infancia. Oye, ¿por qué cuando los adolescentes pierden a la novia, pierden el celular, reprueban una materia, no salen ¿por qué se les colapsa? Ah, es que sabes qué, no fueron enseñados les enseñaron inglés, les enseñaron francés, les enseñaron cómo ser hombres exitosos y son los campeones y las princesas y este discurso, ¿no? Que no ha generado más que otra cosa que despropósitos en algunos casos, pero no les enseñaron nunca que las pérdidas también se enfrentan, que las debilidades hay que fortalecerlas. Entonces necesitamos desde la infancia establecer toma de decisiones, autonomía, libertad, el autocuidado. Esto debe enseñarse de la infancia porque lo vemos en la adolescencia. Cuando no se establece parámetros, límites, actuaciones, debemos educarlos en la identidad de género, hombres, mujeres, lo femenino, lo masculino, hablar sobre una pedagogía de la muerte. Cuando nosotros le comentábamos a algunos colegios que nos dieran chance de participar, de dar un taller, de dar una charla, porque nosotros a los colegios vamos a trabajar con los dueños, ¿no? Que son los que pagan, y después con, en este caso, privados, públicos, bueno, pues obviamente las partidas presupuestales, pero están los administrativos, están los docentes, están los directores, están los alumnos y los padres de familia. Cuando nosotros vamos a dar un taller a un colegio es de manera integral, con diferentes discursos y diferentes métodos, pero el objeto es ese, que vayan identificando las situaciones que hacen que su vida se vuelva un deterioro, cuando estén percibiendo eso. Algunos colegios decían, pero pues yo vengo, doy la clase y me voy, pero tu presencia significa algo, maestro. Tú como administrador, tú como dueño, tú como la secretaria. A mí me ha tocado de las personas la gente de intendencia, que hacen elementos de contención a alumnos. Yo lo vi, ¿no? Había en un colegio donde trabajé muchos años, ahí en la colonia Roma, que la gente que sacaba las copias, que hacía esto, que hacía el otro, era con lo que los chicos se sentían más identificados, platicaban con ellos. Y los profesionales o los directivos o los papás, pues se perdían del quehacer de sus hijos. O sea, no estamos acostumbrados a educar para el fracaso. Es decir, no educamos fracasados, sino qué pasa si fallas. Échale ganas y ya con eso, ¿no? Entonces necesitamos, y vital, promover la cultura de la no violencia y el buen trato en los hogares, el desarrollo de una dinámica cooperativa de equidad entre los géneros, tanto en el ámbito público como en el privado. Cuando alguien, una persona, se encuentra en condiciones de violencia doméstica, es necesario que cuente con apoyo temprano para reducir el riesgo de conductas suicidas.
No es necesario esperar a que se desarrollen estas conductas suicidas, empezar con el primer intento. Es necesario el apoyo social, es necesario una salud mental para todos, mediante protocolos de atención a las víctimas de violencia doméstica, sin importar su edad o la gravedad de los incidentes sufridos a causa de dicho problema. Como verán, entonces, lo femenino es lo que nos significa darle sentido, genera unidad, debe de generar unidad. Y en esa unidad nadie se siente separado. Y en esa separación te puedes sentir identificado o no, pero lo que sí es importante es que te des cuenta de que lo femenino debe buscar la unidad. Y hay que escuchar esa voz, subjetiva pero vital para nuestra sociedad. En el marco de el Día Internacional de la Mujer, siempre busquemos que sumen la propuesta de unidad, no de separación. No somos diferentes, somos complemento. Que las políticas públicas que las políticas públicas los escuchen. Necesitamos que sean escuchadas todas las voces. Nadie más invisible y nadie más violentado. Eso es lo que queremos. Por eso decía, ¿cuál es la relación con el suicidio? Ese. Que una persona que deja una carta póstuma y que te dice cómo se sentía, que te dice cómo se veía y que no fue escuchado. Y que su último grito fue el quitarse la vida. Busquemos entonces una estrategia, busquemos momentos, busquemos espacios en donde todos seamos escuchados. La única forma de entender que somos diferentes es buscando la unidad. Yo les agradezco que pasen un buen fin de semana. No se pierdan el día de mañana nuestra última proyección y comentarios de estas películas que fueron seleccionadas y que felicito al equipo de trabajo, en especial a Ángela, por tomar la iniciativa de estas películas y decir, mira, yo cuando las vi la propuesta dije, genial. Y a la gente le ha encantado. Vamos a tener esta dinámica más seguido. Y esto, bueno, para que ustedes pues puedan participar y propongan. Me imagino que les ha gustado este cine y la verdad es que es una dinámica que desarrolla una narrativa diferente. A lo menos a los que nos encanta el cine, bueno, pues podemos seguirlo haciendo así. Pues muchísimas gracias, pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana con nuestro cierre de actividades de nuestro aniversario y seguimos caminando. Y recuerda que tu vida es el sentido de nuestras vidas. Buenas noches y estamos para servirles. Gracias.